Hola, nos encontramos acá en el canal Sur o No Sur, Psicología desde el sur de Chile. Y hoy nos encontramos iniciando un ciclo de entrevistas, ¿cierto? Y el invitado del día de hoy es Jaime Fombona Torres, psicólogo de la Universidad de Chile, magíster en psicología clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster de la Universidad de Melbourne en Ciencias Sociales de la Salud y que actualmente se desempeña como docente en la Universidad Austral de Chile en la comuna de Puerto Montt, principalmente en el magíster de Psicología Clínica de esa casa de estudios. El tema que nos va a presentar Jaime es la ley, la carencia de una ley de salud mental en nuestro país y cuáles son las tensiones que aparecen. Sin más preámbulos, vamos a la entrevista con Jaime. Bueno, nos encontramos acá con Jaime Fombona, ¿cierto? Él es psicólogo, como explicaba en la introducción. Vamos a tener una conversación centrada principalmente en la problemática o las tensiones que significa, ¿cierto?, para Chile, para nuestro Chile como país, el no tener una ley de salud mental. Vamos a tratar de conversar de una manera crítica con Jaime para poder comprender ¿por qué la carencia de una ley de salud mental en Chile significa una tensión en el plano social, ¿cierto? Y en el plano de las políticas públicas también, por qué no decirlo. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Carlos, gusto de verte y gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar con nosotros. Eh, Jaime, cuéntame por qué observas como una tensión, como una problemática, la falta de una ley de salud mental en Chile. Por qué viene a ser una problemática tan contingente en este momento? ¿Qué devela esta situación? Ujú. Mira, pasa lo siguiente, uno podría pensar de que de alguna manera la salud mental, ¿no es cierto? No es solamente la ausencia de enfermedades mentales, es un indicador que básicamente te plantea cómo vive la gente, ¿ya? En los niveles de bienestar de la gente, ¿ya? Y el problema de la salud mental en Chile es que las tasas de salud mental son bastante malas, ¿ya? Son bastante preocupantes, ¿ya? En ese contexto, uno podría esperar de que existieran un arsenal jurídico, ¿no es cierto?, de política que de alguna manera diera sostén a acciones de políticas públicas para poder trabajar ese tema, ¿ya? Pero al no existir eso, ¿ya? O existir muy poco, que básicamente es el problema, es muy poco lo que se puede hacer, ¿no es cierto?, antes de que la persona enferme, ¿ya? Entonces, todo el problema de la prevención queda básicamente congelado, ¿ya? Se sabe que se pueden hacer cosas, digamos, pero es muy poco lo que se puede hacer de prevención. Si quieres, déjame contextualizar, por ejemplo, nosotros en este momento tenemos gran parte de todo, o sea, todo lo que se hace en salud mental viene del Programa Nacional de Salud Mental, ¿ya? Eh, Sin embargo, si uno lo mira en términos legales, ¿no es cierto? No hay una ley de salud mental, ¿ya? No hay un derecho a la salud mental. ¿Qué es lo que tienes de derecho? Y ahí, aprovechando la contingencia, ¿no es cierto? La contingencia constitucional, ¿no es cierto? Claro. La constitución básicamente lo que asegura es que las personas puedan tener acceso, ¿ya? A servicios de salud, ¿ya? Pero lo que plantea desde ese punto de vista no es que la salud sea un derecho, ¿ya? No está consignado como un derecho universal para todos, sino que si tú tienes un problema, tú puedas acceder a salud, sea privada o sea pública. Eso es lo que de alguna manera, en un acápite que es así de corto, digamos, en la constitución actual, aparece, digamos, consignado, ¿ya? Entonces, todo lo otro, en términos, por ejemplo, de que si tú pierdes tu salud, ¿no es cierto? Y estamos hablando de salud o salud mental, ¿no es cierto? Eso el Estado no tiene ninguna obligación, de alguna manera, de prevenir esa situación, de restituirlo, de promoverlo, ¿ya? No hay una obligación, no se obliga, ¿ya? Ahora, entonces, nosotros desde el año
Mira, desde la vuelta a la democracia se ha planteado la necesidad de una ley de salud mental. Los psicólogos han estado, yo desde que salí de la carrera, digamos, yo he escuchado este tema, digamos, en algunos colegas o profesores que eran más interesados en el tema político, de la necesidad de que exista esto, pero no ha existido. ¿Ya? ¿Y por qué no ha existido? Porque básicamente no es solamente el problema de la ley de salud mental, sino que no tiene una base necesariamente constitucional, ¿no es cierto?, que planteara el tema de que el derecho a la salud, ¿no es cierto?, sea un derecho universal, o sea, para todos, ¿ya?, que no necesariamente esté dado desde cuando tú te enfermas, sino que se entienda como un patrimonio, ¿no es cierto?, tuyo y colectivo, ¿ya? Y por lo tanto el Estado pudiese trabajar antes de que la gente perdiese la salud, ¿ya?, o se enfermase, como la otra forma de decirlo, o que fuera progresivo, ¿ya? Que básicamente nuestros hijos vivan mejor que nosotros, ¿ya? Como eso no está consignado, aparece este problema, ¿no es cierto?, que pese a que se ven indicadores tremendamente importantes, y también en el estallido social probablemente lo pudiste ver, habían fotos tremendamente interesantes, ahí te las voy a compartir, si no las has visto. Esta idea de que, por ejemplo, no era depresión, Claro. ¿cómo era? No era depresión, era... Hoy, no era bueno, pero ahí lo vamos a poner. Era inequidad, eso. No era depresión, era inequidad, ¿no es cierto? Menos fluoxetina, más equidad, cosas así, ¿no es cierto? O sea, ahí te está diciendo que efectivamente hay malestares. Y hay muchos malestares que están asociados a la salud mental, ¿ya? Pero la capacidad, por ejemplo, de los gobiernos locales, alcaldías, o sea, municipios o lo que sea, digamos, de poder hacer algo, es poco. poco. ¿Ya? Es poco porque no existe una construcción de eso, ¿ya? Ahí, no sé, a mí me deja pensando un poco también en los temas como de qué pasa en otros países, ¿no es cierto? Como los temas de presupuesto y qué sé yo, pero no sé si quieres entrar en eso. Claro que interesante poder revisar eso. Estamos con Jaime Fombona en la entrevista de Sur o No Sur, ¿cierto? Hablando con respecto a la salud mental y específicamente a la atención que ocurre en función a la carencia de una ley de salud mental. Jaime, retomando la conversación, datos duros, información relevante de la discusión internacional, qué pasa con otros países que sí presentan ley de salud mental. ¿Se observan avances? ¿No se observan avances? ¿Qué diferencias sustanciales existen con respecto a nuestro país? Sí, mira, efectivamente, claro, en ese contexto, nada, de partida, digamos, uno siempre tiene que pensar con quién se compara, ¿ya? Y también las razones internas, ¿no es cierto?, por las cuales se toman ciertas políticas o se construyen ciertas políticas, ¿ya? Entonces, primero planteemos la lógica de planteemos la lógica, digamos, de con qué nos comparamos, ¿ya? Nosotros básicamente en términos del Producto Interno Bruto, que es básicamente todo lo que el país produce internamente, económico, ¿ya? Nosotros estamos, pese a que uno podría sorprenderse, estamos considerados en los ingresos altos, ¿ya? No medio alto, altos. Y eso, como tú sabrás, digamos, habrás visto, ¿no es cierto?, nos asocian o nos invitan a la OECD, ¿no es cierto?, todo ese tema, porque básicamente somos un país que tiene un ingreso más o menos considerable, ¿ya? No somos un país pobre. Y esa es una primera cosa que uno podría tirar, digamos, a conversar. En Somos un cifras país... macro. ¿Ah? En cifras macro somos, En claro. cifras macro, ¿no es cierto? De hecho ahí uno podría decir, en realidad somos mal administrados, que otro tema, digamos. No es que seamos pobres. Pero bueno, pero entonces, por qué te planteo este contexto? Porque claro, si uno dice, bueno, pues no tenemos plata, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya, bueno, sería una discusión, pero estamos en un nivel, se considera como un nivel de ingreso alto, ¿ya? Entonces, cuando uno empieza a compararse con, con otros países de ingreso alto, ¿ya? Mira, te doy los datos chilenos. Del Producto Interno Bruto, o sea, de lo que produce el país mismo, las personas del país, básicamente, ¿ya? Solamente se dedica a salud el 8,2 o 3%, ¿ya? El 8, algo por ciento del Producto Interno Bruto, ¿ya? Nosotros muchas veces nos gusta compararnos con otros países, entonces, por ejemplo, uno podría pensar de que Estados Unidos, que tiene un nivel de salud no muy bueno, ¿ya? Claro.
ellos dedican el 16%, ¿ya? El doble. El doble. ¿Ya? Ahora, déjame bajarlo de si este es el 100%, ¿no es cierto? ¿Ya? Si este es el 100%, tú dices, voy a invertir el 8%, que será una cosita, una colita por acá, ¿ya? Ahora, el 8% naturalmente no va a salud mental, va a salud, ¿ya? Claro. Entonces uno podría pensar a grandes rasgos así como, espérate, pero me imagino que la mitad se irá a salud mental y la mitad a la otra salud. No, no, eso sería el 50% de ese PIB, ¿no es cierto? Es de esa parte del PIB, que sería el 8%. Es No, el 8%. lo que se va a salud en Chile es el 2,8%. El 2,8%. El 2,8%, ¿ya? Para bajar el número, ¿ya? Para convertir el número. Entonces, del total del PIB, ¿cuánto se invierte en salud mental? ¿Ya? Y eso, si tú haces el cálculo, te queda un 0,2 o 0,21%. O sea, si tú dices que ¿cuánto se invierte en salud mental? ¿Un 0%? No, es un poquito más. Es un 0,22%. ¿Ya? En este país se invierte un 0% en salud mental. Se invierte un 0,22%. Oye, fuerte ¿Ya? escucharlo en cifra en esos términos. Resulta fuerte. Déjame planteártelo un poco en comparación, porque ya alguien me va a decir de nuevo, o te puede decir, ¿no es cierto? Pucha, pero Estados Unidos es grande, qué sé yo, pese a lo que te estoy diciendo, en términos de salud mental, es mala la salud mental, ¿ya? Claro. Pero tú me dirías, un país grande, enorme, ya, perfecto. Entonces comparémonos con un país más o menos similar, ¿ya? Por ejemplo, Nueva Zelanda, ¿ya? Nueva Zelanda tiene 6 millones de personas, nosotros tenemos 18, ¿ya? Nueva Zelanda invierte de su PIB, ¿no es cierto? Lo que nosotros invertíamos del 2,8, ¿sí? Nueva Zelanda invierte el 11%, ¿ya? El 11% del presupuesto de salud en Nueva Zelanda está dedicada a la salud mental. Casi 6 veces más que Australia, nosotros, digamos. sí, sí, sí. Casi 6 veces más que nosotros. Australia. Australia que efectivamente, mira, yo tuve la suerte de vivir en Australia varios años, que efectivamente habían problemas de salud mental, ¿ya? Que por problemas muy distintos a los nuestros, básicamente no tienen ¿cómo se llama? Personal para trabajar los problemas de salud mental, ¿ya? Es muy distinto al nuestro. Ellos invierten un 9,6. Estamos hablando de una población de 22 millones de personas, ¿ya? Y son países eh, pucha, hemisferio sur, ¿no es cierto? No estamos hablando de, claro, porque si tú me dices, pucha, claro, me estás poniendo países nórdicos. No, no estoy poniendo países nórdicos, ¿ya? Aunque Suecia invierte también un 11%. No, vamos a meter otro, sí, eso uno piensa como estándar, ¿no es cierto? Pero entonces aquí lo interesante es que es el problema es una decisión país, ¿ya? Hay una decisión país en la lógica. ¿Cuán importante es el bienestar, ¿no es cierto?, en la vivencia de las personas? Y ese es un tema que en Chile parece que está muy detrás, ¿no es cierto? Muy detrás de estas lógicas, ¿no es cierto?, de que tal vez cuando crezcamos, no cuando nos desarrollemos económicamente, sino que cuando crezcamos económicamente suficiente, ahí nos vamos a preocupar de la salud mental, ¿ya? Y eso claramente te muestra que otros países, ¿no es cierto?, tomaron la decisión desde mucho antes, ¿ya? Mucho antes. Y pese a que nosotros hemos llegado a niveles de estándar, todos estos países que te dije son países de ingreso alto. O sea, nosotros estamos en la misma categoría de ellos. De nuevo, pese a lo que uno podría sorprenderse, estamos en la misma categoría de ellos. Sin embargo, tenemos una salud mental que básicamente se parece mucho más a países mucho menos desarrollados económicamente que nosotros, ¿ya? Ahora, ese es lo que te decía, como comparemos a los países de afuera. Ahora, metamos un poco en la pregunta, bueno, pero ¿por qué invertir no en comparación a los otros países, sino que ¿por qué invertimos en nuestro país? ¿Ya? ¿O por qué no invertimos en nuestro país? Ahí, en realidad, la sorpresa yo creo que anda por ahí, ¿ya? Mira, si tú dices, y esto lo vamos a poner en términos súper económicos, yo soy psicólogo y qué sé yo, digamos, pero y normalmente no me muevo en estas lógicas, pero las he visto, las entiendo y te las explico. Hay una cosa que se llama carga de enfermedad, ¿ya? La carga de enfermedad significa de que la gente cuando se enferma o deja de producir, no puede trabajar, ¿sí? Claro. O se muere, ¿ya? Eso se convierte en un número económico, ¿ya? Si yo dejo de producir,
no me voy a meter un poco no me voy a meter mucho, digamos, la explicación de cómo se construye el cálculo de la carga de enfermedad, ¿ya? Claro. Pero básicamente basta con lo que te digo, digamos, como decir de que si yo me muero, ¿no es cierto?, por una enfermedad, o yo me muero, o yo no puedo trabajar, ¿no es cierto?, yo dejo de generar recursos. Y por lo tanto, eso genera un impacto económico en el Producto Interno Bruto. O sea, el país, con toda la gente que se enferma, deja de producir algo, ¿ya? Dinero, ¿ya? Entonces, el economista dice, a ver, tabulemos esta cuestión. ¿Cómo se tabula? Ya, perfecto. Entonces, de todo el efecto económico, ¿ya? De no producción, de pérdida o lo que sea, digamos, que se genera porque la gente se enferma, el 30% se refiere a enfermedades de salud mental. El 30%. 30%. Y ahí uno diría entonces, bueno, entonces lo más probable es que deberíamos invertir un 20, un 30, un 15 o lo que sea, digamos, para trabajar el tema, ¿no es cierto? No, es el número que te dije antes, se invierte el 2,8%. ¿Ya? Entonces ahí uno queda de alguna manera que dice como, espérate, pero esto no tiene lógica. ¿Ya? Y efectivamente no tiene lógica. ¿Ya? Hay un tema que son temas políticos, ¿no es cierto? En el más sentido de la palabra, son espacios, ¿no es cierto?, ganados o lo que sea, digamos, o que no se han ganado, ¿no es cierto? Ahí uno podría criticar un poco, ¿no es cierto?, a nuestro mismo gremio, que muchas veces terminamos peleados por temas internos o temas hasta teóricos, ¿no es cierto? Y no ponernos las pilas y juntarnos todos y decir, espérense un poquito. Aquí la salud mental le está haciendo muy mal a este país. Y no solamente en los indicadores que a nosotros nos interesan, sino que a los indicadores que los políticos dicen que les interesa, que es el desarrollo económico y qué sé yo. ¿Ya? Ahora, si uno se pone más aguja, ¿ya? Hay mucha inversión, ¿no es cierto?, en los temas de seguridad, ¿no es cierto?, en Santiago, ¿no es cierto?, hay mucha gente que está muy preocupada de los temas de seguridad, que lo vayan a saltar y qué sé yo, ¿ya? En Estados Unidos, hace poco, dado que en la presidencia de Trump se, se volvió a retomar de manera brutal, ¿no es cierto?, con números que no se habían visto en 20 o 30 años, ¿no es cierto?, eh, la, la inyección mortal, ¿cómo se llama esto? Eh, Cuando perdona, se me fue la palabra, cuando se sentencia a muerte, las sentencias a muerte, ¿ya? Se hicieron más sentencias a muerte en el gobierno de Trump, ¿ya? Por razones de seguridad, digamos, o sea, de gente que naturalmente criminales o lo que sea, ¿ya? Pero también en Estados Unidos se empezó a abrir la discusión de que qué porcentaje de esos son personas con problemas de salud mental, ¿ya? Una de las últimas personas que se sentenció, digamos, a pena capital, fue una mujer que efectivamente, un caso, pucha, extrañísimo, pero un caso de una mujer que eh, atacó a una mujer embarazada, ujú. ¿ya? Es un poco tétrico, pero es así la historia. Atacó a una mujer embarazada, la mató y le abrió el vientre para quedarse con el hijo, ¿ya? Uno dice, uff, ¿qué le pasa a esa mujer? ¿Ya? En realidad, naturalmente, murió la mamá y murió la guagua que no había nacido, ¿ya? Entonces uno dice, pero claro, no es un secuestro, es una cosa loca, exactamente, es psicótica. Esa mujer estaba psicótica. Esa mujer tenía una enfermedad mental brutal. Ahora, no te estoy diciendo que toda la gente que entra a las casas, portonazo y qué sé yo, digamos, sea de este tipo. Ya no te estoy Claro. diciendo que sean psicóticos, pero sí eventualmente muchos de los temas de agresiones, ¿ya? De las inseguridades, de las agresiones que tú puedes vivir en la calle, ¿no es cierto?, están dadas por gente que no tiene un soporte y que no está gozando de una buena salud mental. ¿Ya? La agresividad, cuando los diarios dicen la agresividad de los delincuentes de hoy en día, y que si yo, ya, perfecto, sí, 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 claro. Pero la agresividad, nosotros que somos psicólogos, ¿no es cierto?, sabemos que también tiene elementos de salud mental. La gente no nace agresiva,
la gente se crea o se va formando hacia la agresividad por violencia intrafamiliar, violencia en el colegio, etcétera, etcétera, de exclusión, ¿no es cierto?, etcétera, todo eso, y eso, ¿no es cierto? Entonces invertimos en el castigo de esta situación, pero no en la prevención, porque básicamente la prevención de eso está en el mundo de la salud mental y no en el mundo, ¿no es cierto?, de las cárceles o lo que sea. O sea, creo que desde esa perspectiva resulta súper importante la perspectiva en la que sitúas todo esto, porque claramente hay muchas escenas del lenguaje, ¿cierto?, en donde se hace lectura de estos fenómenos desde dinámicas legales, desde dinámicas delincuenciales, cuando en definitiva, como bien explica, ¿cierto?, estos fenómenos debieran ser llevados a una escena del lenguaje mucho más psicológico, psicopatológico, psiquiátrico también, ¿no? No en una dinámica delincuencial. Debiera haber un mayor filtro. Y también, espera, y Dime. también un poco, si me dices, claro, psicológica, ¿no es cierto? Y psiquiátrica, ¿no es cierto? Pero también acordémonos que la psicología, por lo menos como lo entendemos nosotros, no es solamente, digamos, el tratamiento de la enfermedad mental, ¿no es Claro, cierto? Sino claro, que es de la salud mental, la promoción claro. de salud, ¿ya? Y entonces ahí te lo planteo porque si tú me dices, pero bueno, ¿dónde parto la salud mental? Bueno, ¿hay bullying? Sí, partamos ahí. Que te, Bueno, y, hay mobbing, partamos ahí, ¿no es cierto? Ahí, bueno, ahí hay otros. Ahí me está saltando un poco la idea como de los determinantes, perdón, te claro. interrumpí. No, pero súper. Yo, mira, iba para lo mismo, que me interesa mucho el tema del lenguaje. ¿Desde dónde construimos los análisis? ¿Desde dónde se construye gabinete? ¿Desde dónde se construye los planes, los programas, ¿cierto? La política pública en general, pensando principalmente en salud mental? Y me llamó profundamente la atención lo que decías delante cuando hablabas, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué vamos a entender por bienestar? Eh, ¿Qué pasa con la lógica del bienestar en salud mental? Eh, ¿Quién define, cierto, qué es bienestar humano, a escala humana, la realidad de los territorios? O sea, cuando empezamos a visualizar que la política pública está resolviendo un montón de problemáticas de salud mental desde otras escenas del lenguaje, como puede ser lo legal, lo jurídico, lo delincuencial, la pobreza, eh, Mm. nos damos cuenta que en definitiva trata de solucionar, ¿cierto? Dando palos de ciego, problemas que deben estar en otra escena de análisis. Me hizo mucho sentido lo que planteabas del bienestar delante, cuando decías, bueno, en definitiva, esta lógica de bienestar está diseñada y sustentada en una escena de discusión política, no en una escena de discusión teórico-técnica. ¿Mm? Que Sí, pudiera sí. llevarnos a enfrentar esta realidad en una dinámica de humanización mucho más importante. Eh, en función de lo mismo, llevando todo esto a la realidad nacional, ¿dónde crees tú que se podría empezar a generar un cambio para promover el desarrollo de una ley, ¿cierto?, para la salud mental? ¿Qué debiera pasar? O sea, ¿consideras que es un tema solo jurídico? ¿Esto significa conversar con diputados, conversar con senadores? ¿O es un tema más de fondo que debe tocarnos a todos como sociedad? No sé, tu opinión, Jaime. Bueno, mira, yo creo que efectivamente cuando aparece el estallido social, ¿ya? Creo que ahí la valentía de la gente, ¿no? Así nomás, la valentía de la gente, digamos, de alguna manera decir, hey, momento, esto no está bien, ¿ya? Esto no nos hace bien, no estamos bien. El malestar, ¿no es cierto? En esa lógica, una de las cosas que se planteó es que uno de los tres temas más importantes que la gente estaba alegando, ¿no es cierto? Uno de ellos era la salud mental, ¿ya? Sí. Entonces, básicamente ahí creo que hay una cosa que es tremendamente importante, ¿no es cierto? Que es cuando nosotros pensamos en nuestros usuarios, ¿no es cierto? Nosotros que somos profesionales de la salud, pensamos en nuestros usuarios, ¿no es cierto? Ellos ya pusieron el tema, ¿ya? Ellos ya de alguna manera pegaron el campanazo y dijeron, hey, aquí en el tema de salud mental, este tema es importante. Claro. Lo mismo, las mismas imágenes que te decía, menos fluoxetina, más equidad o lo que sea, digamos, Sí. ¿ya? Eh, entonces, ¿qué pasa? Yo creo que
una de las cosas que nosotros deberíamos hacer, los que estamos vinculados al tema profesional, ¿no es cierto?, o desde lo teórico o lo que sea, digamos, es que efectivamente deberíamos responder un poco a ese llamado, ¿ya? A ese llamado de la población, de las personas, de la gente, ¿no es cierto?, de alguna manera de problematizar qué está pasando con el tema de salud mental para que ojalá se pueda incluir, ¿no es cierto?, ojalá, más que ojalá, digamos, que se deba incluir, ¿no es cierto?, en la nueva redacción de una constitución política para Chile, ¿ya? Yo creo que eso básicamente, si es que esto es como una aposta, ¿no es cierto? Yo creo que en realidad en términos de responsabilidad, si que nosotros hemos sido comprometidos, ¿no es cierto?, o estamos comprometidos con trabajar y apoyar la salud mental de las personas a través del trabajo, ahora nos toca, ¿no es cierto?, de alguna manera de plantear, ¿no es cierto?, cómo estos temas se pueden llevar a cabo, ¿ya? Hay uno de los temas, por ejemplo, que no sé si, creo que ya te comenté una parte, ¿no es cierto? Em, si nosotros tuviéramos en la redacción de nuestra constitución, de nuestra futura constitución, ¿no es cierto?, Ujú. tuviéramos el reconocimiento, ¿no es cierto?, de la salud como un derecho, no solamente del acceso a la salud, ya que eso es lo que te decía, hoy día solamente está reconocido el derecho al acceso, o sea, si tú quieres, si tú te enfermas, tú puedes ir por salud, ¿ya? Y básicamente la lógica súper reducida es como, entonces puedes asistir a, al servicio público, ¿no es cierto?, y esperar, básicamente. Y ahí por el otro lado, detrás de las bambalinas, ¿no es cierto?, hacemos, algunos políticos van a hacer el juego como de tratar de quitarle un poquito cada vez más de presupuesto, cosa que la gente que necesitaba igual ir al psicólogo o al psiquiatra, al médico, lo que sea, tenga que pagar, ¿no es cierto?, a la empresa, qué sé yo. Ya, entonces ahí hacemos la otra parte del interés político, ¿no es cierto?, muchas veces que está dando vuelta, ¿ya? O tú pagas directamente, digamos, por la salud. Eso es lo que está consignado, ¿ya? Pero si de alguna manera nosotros pudiéramos meter el tema de la salud mental y de la salud en general como un derecho, ¿ya?, como un derecho universal. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es interesantísima aquí, que tal vez que nos estamos dando cuenta en este momento, que uno podría verlo o estar consciente de esto antes, ¿no es cierto? Pero en la pandemia nos damos cuenta de que la salud no es una cosa única mía, ¿ya? Y aquí tenemos un amigo en común que habla mucho de temas de salud colectiva. Si se enferman otros, ¿no es cierto? Si se enferman otros, también eventualmente eso tenga efectos para mí, ¿ya? Aquí, no sé, esto es un ejemplo, ustedes saben, no sé si hace un par de semanas, ¿no es cierto?, el presidente Piñera tuvo que entrar ¿cómo se llama esto? Las 2 semanas de, em, Eh, se me dan las mm, palabras, disculpa, estoy un poco cansado. las dos, oye, yo estoy igual. Pero se tuvo que retirar, digamos, ¿no es cierto?, de la esfera pública, porque De la esfera básicamente pública una, porque tenía que, una claro. persona cercana a él, su nana, se enfermó de COVID, ¿no es cierto? Entonces ahí nos da, mira, este dato, así puesto así como esta anécdota, ha pasado desde siempre, desde las pandemias de cólera del siglo XIX, ¿no es cierto?, que la gente con mucho ingreso, ¿no es cierto?, se enfermaba y moría, porque básicamente la gente que la servía, digamos, llevaba la enfermedad, ¿ya? Claro. Ahora, tú podrías ver los mismos temas de agresión que te estaba diciendo. Tú puedes estar feliz de la vida, ¿no es cierto?, y que alguien te agreda, ¿no es cierto?, algunas veces por temas de salud mental, digamos, y no trabajados o no sostenidos, ¿no es cierto?, también te va a afectar a ti, ¿ya? Entonces, ahí uno podría pensar entonces que la salud no es solamente lo que yo llevo y cuán sano estoy yo, sino que es una medida de la población, una medida del bienestar de la población, ¿ya? Entonces ahí uno debería pensar de que la salud debería ser reconocida en una nueva constitución como una salud, como un derecho universal, por un lado. Y segundo, por lo menos, ¿ya?, un derecho progresivo, ¿ya? ¿A qué se refiere esto progresivo? De que de alguna manera, y porque siempre está la discusión un poco económica, bueno, pero es que hay tantas cosas que podríamos hacer en salud, no hay plata para eso. Ya discutimos un poco del problema de la plata, ¿no es cierto? Pero ahí entraríamos un poco,
voy a tomar ese argumento, digamos, para discutir en términos de la prioridad, ¿ya? Si tú ves, Además, si un gobernante, ¿no es cierto?, ve que de alguna manera la salud mental no está bien, que es una cosa que sabemos, salud mental infantil terrible, salud mental de la población mal. Entonces, una de las políticas, ¿no es cierto?, debería ser mejorarlas, ¿ya? Si hay una decisión en ese sentido, porque de alguna manera aparece como una prioridad política, ¿ya? Perfecto. En términos de progresivo significa de que eso que se alcanzó no, no se va a reducir mañana, ¿ya? Y ahí es la segunda patita de lo que te comentaba antes, de que algunos políticos, ¿no es cierto?, tienen también esta idea como de ir jibarizando todo lo que existe en términos de salud pública, porque efectivamente, cuando tú le quitas presupuesto, ¿no es cierto?, a la salud pública, hace que la gente espere más, hace que empeore la atención, ¿no es cierto?, pese muchas veces a la tremenda vocación de los profesionales de la salud, ¿no es cierto? He trabajado en el hospital y a través de la universidad, ahora que es mi trabajo, digamos, también he trabajado cercano a ellos, y no, en para sacarte reuniones el sombrero. clínicas, Sí. sí, y en reuniones clínicas tú tienes conversaciones del tipo de, mira, traje una sonda de mi casa, traje cosas para apoyar a este paciente de mi casa. Y el doctor le dice así como, escucha, sí, eso nos ha pasado a varios, digamos, siempre, ¿no? Entonces, ahí hay una vocación y casi como de que los profesionales de la salud, por su misma vocación, terminan subvencionando muchas veces el trabajo, ¿no es cierto? Trayendo, y no sé si te ha pasado cuando trabajas tú también, de repente comprándose un test, ¿no es cierto?, para pasárselo a tus pacientes porque no te lo da el servicio, ¿ya? Y tú lo necesitas porque ellos lo necesitan, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando hay una ley, no sé, un reconocimiento, digamos, al derecho de la salud en términos progresivos, ¿no es cierto? La salud progresiva, uno puede decir que eso que se alcanzó, ¿no es cierto? No va a llegar otro político y va a decir, a ver, pero espérate, aquí hay 500 personas que quieren este servicio. Entonces, si yo le quito plata, ¿no es cierto? Este servicio se va a caer y la gente va a tener que ir a consultar a la salud privada. Entonces, ahí yo puedo meter mi clínica, ¿no es cierto?, para que de alguna manera cubra ese servicio que ya no se está dando bien desde el servicio de salud, porque yo le quité la plata, ¿no es cierto? O mi grupo, ¿no es cierto?, le quitó la plata, y básicamente la gente ahora, que no dejó de tener la necesidad, ¿no es cierto?, ahora tiene la necesidad de pagar por esa atención, ¿no es cierto?, que antes recibía, ¿ya? ¿Qué pasa si tuviéramos una lógica o un reconocimiento a nivel de constitución, ¿no es cierto?, de una salud como un derecho universal y progresivo? Te digo de nuevo, como mínimo, porque hay muchos otros elementos que podríamos seguir conversando acá. Una de las cosas que tú podrías decir como Estado, es decir, espérame, todos tienen derecho a la salud, ¿ya? Y de alguna manera yo tengo la obligación entonces de ir mejorando la salud de las personas, ¿ya? Y una de las bajadas que esto permitiría entonces es que todas las personas tuvieran un seguro universal de salud. Todos tuvieran una forma de asegurar que todo, o sea, exista el soporte jurídico de que todos tengan una, ¿cómo se llama? Eh, claro, un seguro para todos. ¿Qué me permitiría hacer a mí eso como Estado? Yo podría hacer programas para prevenir o promover la salud antes que la gente se enferme. Claro. Entonces yo podría abordar, ¿no es cierto?, situaciones y aquí no estoy hablando solamente de salud mental, estoy hablando de toda la salud, ¿ya? O de todas las dimensiones de la salud, ¿ya? Pero en términos de salud mental, te digo los temas, por ejemplo, eh, mira, y esta es una cuestión que uno dice, ¿qué tiene que ver? Ya. Tienes el tema del mobbing, ¿ya? El mobbing es básicamente el acoso laboral, ¿ya? O la forma gringa de decir acoso laboral, ¿ya? Nosotros en una encuesta internacional, no digo mundial, porque en realidad creo que fueron como 80 países que participaron, nosotros salimos el segundo peor lugar, hace creo que 2 años, ¿ya? Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver con salud? Claro, bueno, lo que pasa es que todos los que hemos tenido alguna mala jefatura, ¿no es cierto?, te has visto acosado por tu jefe,
¿ya? O te has visto, bueno, y mucho más, y pongámoslo así, el tema de género, si eres mujer, ¿no es cierto? Acosos sexuales también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tú te encuentras con situaciones, por ejemplo, donde, y aquí había anotado un par de numeritos, no sé dónde los puse, pero las tasas, por ejemplo, de depresión, ¿no es cierto? Por el tema de acoso laboral, son súper altas, son tremendamente altas. Por ejemplo, un estudio del 2018 plantea que 25% de las mujeres, ¿no es cierto? Y 16% de los hombres han vivido alguna situación de acoso laboral. Y eso genera que el 16% de las mujeres han tenido síntomas depresivos por ese tipo de situación y el 8% de los hombres. ¿Sí? Ahí vemos de nuevo el tema de inequidad de género, ¿no es cierto? Y o reportan estrés, ¿no es cierto? De nuevo, el 18% de las mujeres por temas de acoso laboral y el 9% de los hombres. ¿Ya? Mm. Entonces, déjame plantear ese dato nomás. Entonces, si tú dices, yo tengo un seguro de salud, ¿no es cierto? Me da la posibilidad como Estado de decir, espérate, aquí no solamente es el tema de darles más atención, más pastillas, Claro. más lo que sea, ¿no es cierto? Sino que también se me produce, ¿no es cierto?, situaciones de depresión y estrés, ¿no es cierto?, porque la jefatura, la cultura de jefatura en Chile es patronal. Y por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo invertir en que la jefatura, las personas, lo voy a decir, un mundo ideal, sí sé, pero yo podría decir, entonces, la gente que tenga un cargo directivo, donde, por ejemplo, tenga a cargo más de 4, 16, 20 personas, lo que sea, ¿no es cierto? Tenga que pasar por un curso, tenga que pasar por un curso, digamos, para cambiar esta cultura, ¿no es cierto?, de jefatura a liderazgo, a un espacio motivacional, o herramientas motivacionales, o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, tú reduces ese 18% de depresiones que están asociadas, digamos, con los acosos laborales, ¿ya? Pero, como en este momento no tenemos eso, ¿qué pasa? No tiene, el Estado mismo no tiene la capacidad, ¿no es cierto? No tiene la infraestructura, o no es la palabra infraestructura, no tiene el andamiaje jurídico, ¿no es cierto?, para sostener acciones como esa. Estamos con Jaime Fombona en la entrevista de Sur o No Sur, hablando con respecto a la tensión que significa la carencia de una ley de salud mental, ¿cierto? Y cómo distintas problemáticas de la salud mental no son abordadas como elementos que pueden gatillar, ¿cierto? Cuadros o problemáticas en las personas con respecto a la misma salud mental. Jaime, preguntarte con respecto a esta última idea que nos estabas comentando. El que la gran mayoría de la salud mental esté centrada en el post, ¿cierto? Y que deje afuera un montón de elementos biográficos, históricos, todas estas cosas que parecen secundarias, como que el bullying o distintos elementos que mientras más pasa el tiempo y mientras más se investiga, más nos damos cuenta que son elementos que pueden desarrollar o potenciar, ¿cierto?, la aparición de cuadros o patologías de la salud mental. ¿Qué crees que provoca en un país como Chile que el análisis sea tan corto, ¿cierto?, tan breve para entender las causas de las problemáticas o de las psicopatologías que se presentan en salud mental? O sea, te lo pregunto por qué. Cuando pensamos, por ejemplo, en los índices de suicidio, cuando pensamos en los índices de depresión a nivel mundial, Chile está muy alto y vinculado incluso en los rankings con países asiáticos, que sabemos cómo viven, el nivel de estrés que tienen, ¿cierto? Porque esa información en datos no se considera para generar una política pública que tenga mayor sentido. O sea, yo comprendo que ya no estamos, falta para que aparezca una ley de salud mental, pero ¿qué Sí. crees que pasa? ¿Por qué el análisis es tan breve, tan corto? Es como si en definitiva el gabinete de alguna manera para definir, ¿cierto?, el hacer en salud mental, dejar afuera un montón de elementos. A propósito de esto, el Sí. bienestar, las determinantes sociales, esto es lo que me has estado hablando. Sí, sí, sí. Mira, yo creo que en parte nosotros tenemos una historia violenta. Te lo voy a poner así, digamos. Yo creo que viene un poco
de la historia violenta que hemos tenido, digamos, durante de la última mitad del siglo XX, ¿no es cierto? ¿Ya? Y bueno, no podría haber otros elementos antes, ¿no es cierto? Pero, por qué te lo planteo? Porque en algún momento, ¿no es cierto?, de la historia de nuestro país, lo económico se puso por el frente de todo, ¿ya? Todo, básicamente, eh, eh, o sea, lo tecnocrático, ¿no es cierto? Eso muchas veces se ocupó esa palabra. De hecho, hoy día hay un candidato, ¿no es cierto?, a presidente que es economista, ¿no es cierto? Y de nuevo instala esta lógica, ¿no es cierto? Que básicamente lo primero es la economía, ¿no es cierto? Pese a que estamos en una crisis económica, no sé cómo le vaya, pero más allá de eso, digamos, eh, claro, tú tienes, ¿no es cierto?, esta idea, ¿no es cierto?, que se planteó y que se plantea un poco como un mito, ¿ya? Y lo voy a plantear así, digamos, que es que cuando lo económico nos vaya bien, ¿ya? Ahí vamos a ver las otras cosas, ¿ya? Entonces, espérame un poquito, espérame un poquito. ¿Te la estás pasando mal? Mira, cuando ganemos harta plata, todos, ahí vamos a arreglar la cosa, ¿ya? Sí. Y eso yo creo que es un mito cultural que se instaló en algún momento. De hecho, hay corolarios de ese mito, ¿ya? Oye, ¿por qué no nos va bien como otros países? Bueno, porque son flojos, ¿ya? Entonces ahí empezamos de nuevo, que es un poco... Y eso se traspasa también a la cultura de la estructura, lo voy a poner así. Estoy hablando de una palabra que es técnica en ese sentido, de la estructura social, de la estructura también institucional, ¿ya? Entonces te encuentras con que las instituciones también castigan a la gente que no le va bien. Anda al colegio y tú vas a ver eso. Al chico que le va mal, le llega de todos lados, ¿no es cierto? Es culpa de él, ¿no es cierto? No es que necesite ayuda para mejorar, ¿ya? No es que de alguna manera no sé, po, hay un imperativo moral del Estado, ¿no es cierto? Para ayudar a la gente que se está quedando detrás. No, eso no es... De hecho, mira, te voy a plantear una anécdota que es un poco divertida, o un poco trágica, digamos. Yo me acuerdo que hablaba con un papá, ¿no es cierto?, con el tema como del tema de elegir colegio, ¿no es cierto? Entonces él decía que a él le gustaba mucho el tema de elegir colegio y que él sentía que nosotros, que era muy bueno, digamos, que había pasado esto de que la gente pudiese elegir el colegio y no se le impusiese, ¿no es cierto?, que tuviera sus hijos que ir a uno u otro colegio y qué sé yo. Entonces, bueno, yo le dije, en realidad creo que hay problemas, digamos, para eso. Eh, pero, y en algún momento empezamos a hablar de que tiene un hijo que le va muy bien, ¿no es cierto?, pero otro hijo Asperger. Y en realidad yo le pregunté, bueno, y cuéntame una cosa, y en este tema de elegir colegio, ¿no es cierto? ¿Cuánto tuviste que pagar para que tu hijo segundo, que tiene un Asperger, ¿no es cierto?, pudiese entrar al mismo colegio del primero? Y un poco avergonzado me dijo, no, no pude pagarle. ¿Ya? Entonces, bueno, no sé, me fui un poco en las ramas, pero no sé. Llévame de nuevo al tema porque de hecho me fui por las Mira, a ramas. mí, a mí, a mí lo que me llama la atención Ah, ¿por qué? Ya. sí, cuando pensamos, por ejemplo, en el tema de todos estos análisis de las cifras, Mm, mi pregunta tenía que ver, bueno, y en parte también me respondes, pero que, voy a ir más directo. ¿Consideras que, por ejemplo, el modelo competencia, el sistema capitalista, puede tener que ver con esta definición tan tosca, tan brusca, tan carente de historia, tan mm, carente de lo que se claro, entiende por contexto, ¿cierto? De dónde surge las problemáticas de salud mental? Porque llegamos al reduccionismo de la psicopatología, del cuadro, claro, como causa claro, y efecto, principio y fin, digamos, como si no hubiera una historia, como si esto no ocurriera en un contexto. sí. Eh, entonces, ¿qué crees que... te pregunto directamente, ¿crees que influyen ese tipo de elementos paradigmáticos? O sea, capitalismo, Sí, sí, neoliberalismo, mira, competencia. mira, sí, sí, sí. Mira, ahí yo creo que hay que hacer matices, ¿ya? Ujú. Nosotros, si bien tenemos un sistema supercapitalista, que sí, digamos, en realidad nuestro sistema es tremendamente
rudo, brutal en términos de su capitalismo, ¿ya? Sobre todo cuando los temas sociales, ¿no es cierto?, los temas de educación, los temas de salud han quedado supeditados, digamos, a la misma lógica, ¿ya? Te decía, yo tengo la suerte de de haber vivido en Australia 7 años o algo así, ¿ya? Y tú ves que hay un sistema capitalista, también, Claro. pero no es tan brutal como el nuestro, ¿ya? No es tan brutal para nada. Está conservado muchos elementos comunitarios, por ejemplo, De ¿ya? la sociedad Hay muchas cosas militar. en que Claro. sí, sí, muchas cosas en que la gente se organiza, ¿ya? Se organiza para hacer cosas. Tú tienes tiempo para hacer cosas, ¿ya? Las horas de trabajo, ¿no es cierto? El formato de trabajo, ¿no es cierto? Porque no está, pese a que si está en la misma instalación, ¿no es cierto?, de sentirse flojo. Ellos se sienten flojos, ¿ya? Igual que nosotros, o se autoven flojos, digamos. Au- eh, pero de alguna manera igual salen a las 5 de la tarde, ¿no es cierto? Y tienen tiempo de las 5 de la tarde para dedicarse a los hijos, para dedicarse, digamos, a hobbies, para dedicarse a actividades comunitarias, lo que sea. Hacen muchas cosas de eso, ¿ya? Entonces tú dices, ¿es un sistema capitalista? Sí, lo es, absolutamente. Pero también tiene conservados, ¿no es cierto?, elementos de bienestar, ¿ya? O de la convivencia que en nuestro país se perdieron y que básicamente se exiliaron, se exiliaron, digamos, a través de la violencia, ¿ya? Mira, de hecho, hay una anécdota que no te puedo contar todos los detalles porque de hecho lo leí hace mucho tiempo, pero una de las cosas que pasó, y pasa también en Australia, ¿ya? Uno de los elementos que pasa en la constitución un poco del Estado, ¿ya? Y también pasa en Suecia, ¿ya? Es que de alguna manera eh, una de las conciencias que se toma socialmente en alguna época de la historia de estos países es que no son tanta gente, ¿ya? Son países, y te estoy diciendo, Suecia, Australia, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país súper interesante y ahí me voy a meter con un desliz nomás, porque no me quiero apropiar del tema tampoco, con el tema de los pueblos originarios. Nueva Zelanda se da cuenta que ellos son pocos y por lo tanto no pueden quedar atrás grupos importantes. Y eso los hace hacer una sociedad que sea inclusiva, Más inclusiva, claro. ¿sí? Y de hecho tú hoy día puedes ver, por ejemplo, que Australia es un poquito diferente, pero Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, tiene uno de los mejores estándares de inclusión social en términos de multicultura, Claro. ¿ya? Porque de alguna manera te das cuenta, y esa es una visión económica, y es tremendamente interesante porque es una visión objetiva. No te estoy hablando de una voltereta de lo que me gustaría hacer. Económicamente ellos ya se dan cuenta en el 1900 algo que si no incluyen a los grupos que ya estaban ahí, estamos hablando de ingleses que llegan, etcétera, toda esa historia, colonialismo, ¿no es cierto? Que el colonialismo básicamente es una forma de exclusión que le hace mal al progreso del país. Y cuando se incluye eso, ¿no es cierto? O cuando se toma esa visión, tú empiezas a decir, espérate, entonces, no solamente de los grupos de pueblos originarios, sino que también de todos los que podrían quedar excluidos, ¿ya? Nosotros al revés, nosotros construimos una visión distinta, una visión que básicamente es decir, como, de hecho hay grupos, y ahí me metería mucho más en política, pero la idea es mantenerlo técnico, me imagino. Yo creo que hay grupos, desde mi punto, lo voy a plantear así, desde mi punto de vista, hay grupos que creen que el país estaría mejor sin una parte de la población, ¿ya? Eso es todo lo contrario a lo que nos muestra los datos, ¿no es cierto?, y la evidencia, ¿ya? En la medida que todos crezcan, y el tema de la salud es tremendamente importante, porque la salud, cuando tú te metes en salud pública, te muestra que hay una ecología de la salud mental. Si todos están bien, todos van a estar mejor. Y si todos están bien, oye, también producen más. Es una cuestión que es como, en serio, es Claro, obvio. claro. Entonces, ¿por qué no incluirlo Es así? lógico. Bueno, lo que pasa es que tenemos esta cultura, ¿no es cierto?, que dice que tenemos que dejarnos más arriba, más abajo, o lo que sea, separados, ¿no es cierto? Este tipo de cosas, como de hace unos días apareció una pequeña no una entrevista, pero como cameos, ¿no es cierto? De estas chicas, digamos, que van a Pucón, ¿no es cierto? Y que les preguntan, oye, ¿qué les parece la Playa Grande? No, es que mira, en realidad en general solamente voy
voy a la playa del condominio, playa privada. Ah, ya, y ahora que estás en la playa grande, ¿qué te parece? Hay mucha gente. Eh, es que hay gente, po. Es que somos, ¿no es cierto? Es que compartimos los espacios, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, claro, porque eso es valioso. La gente es valiosa y nosotros no necesariamente tenemos esa cultura. Déjame graficarte este tema. No sé si quieres profundizar mucho más, No, pero vamos, me vamos, corta. vamos nomás, Jaime, vamos nomás. Mira, nosotros tenemos un tema, perdón, no sé si te lo dije, hemos conversado en otros momentos, así que se me mezcla un poco, así que me corta si ya lo dije. Nosotros tenemos un tema de eh, natalidad en Chile, ¿ya? Eh, a ver, ¿qué te voy a plantear? Normalmente, ¿no es cierto? Nosotros nos comparamos con países europeos. Divertido que nos creamos tan blancos porque tú vas a un país, como te digo, yo viví en Australia, y te dicen, oye, pero tú eres latino. Entonces, como, sí, pero es que tengo un nombre español. Tú eres latino, discúlpame. Sí. Y te lo digo en bueno, digamos, porque es bueno que, de hecho, te sugeriría que fueras a cosas de latinos, por ejemplo. Entonces ahí como que uno se empieza como a bajar un poco y a entender, sí, soy latino. Y de hecho, bueno, etcétera. Pero déjamelo ahí. Pero te decía el tema de natalidad, ¿ya? Entonces, nosotros, dentro de los últimos de 20 y tantos años, la natalidad chilena ha ido en baja preocupante, ¿ya? Pasamos de, bueno, tasas de varios hijos por familia, ¿no es cierto?, a familias nucleares, ¿ya? De familias extensas, ¿no es cierto?, con muchos hijos, con vinculación con los abuelos, qué sé yo, cada vez más, papá y mamá, un hijo. Cada vez más, mamá y un hijo. O mamá, abuela y un hijo, ¿no es cierto? Esta lógica de las familias, ¿no es cierto? Cuando yo estudiaba o estaba saliendo de la universidad, se estaba planteando que más o menos el 50% de las familias en Chile son uniparentales, ¿ya? Ahora, eso es en términos de lo que estamos pensando de los padres, pero en términos de los hijos, ¿ya? Hemos tenido una baja de natalidad creciente, ¿ya? Entonces, que te decía con este europeísmo, ¿no es cierto?, de algunos, se planteaba, bueno, lo que pasa es que en los países que de alguna manera se han desarrollado, ¿no es cierto?, económicamente, ¿ya?, la gente, en particular las mujeres, están más preocupadas de vivir, ¿no es cierto?, de desarrollarse profesionalmente que tener hijos. Entonces, no hay problema, ¿ya? Sin embargo, lo interesante es que hay estudios respecto a eso, y uno de los estudios es desde el CEP. Creo que hay un estudio no me acuerdo si es Castillo, un economista, creo que del 2002, no me acuerdo, y hay otro bueno, ya, pero para no darle la lata, ¿ya? Este estudio, que es más o menos interesante, plantea de que en realidad las mujeres en Chile conservaban hasta ese momento el interés de tener hijos, ¿ya? No tenían la cultura de mujer europea, para ponerlo así, ¿ya? Sin embargo, el problema es que familiarmente el costo de educar a tu hijo, entendiendo todos los temas de inequidad, ¿no es cierto?, de que si no lo educas en un colegio, etcétera, no le va a ir bien en la vida, todos esos temas, ¿no es cierto? Todo el costo de alimentar un hijo, el costo de vestirlo en Chile es muy alto. Y por lo tanto pasaba el problema de que la gente, las parejas, ¿no es cierto?, quieren tener hijos, pero tienen que postergarlo hasta tener un mejor nivel de ingreso. ¿Cómo se hace normalmente? Las familias, ¿no es cierto?, cuando tienen un hijo joven, necesitan el apoyo de la familia extensa, que es cada vez menos cercana, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, ese nieto se sostiene económicamente en las espaldas de los padres, pero también de los abuelos, ¿ya? Podríamos sumarle el problema FP, ¿ya? Pero no lo vamos a sumar para no complejizar la torta, ¿ya? Pero uno lo podría sumar al final, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué pasa? Los abuelos pueden aguantar, ¿no es cierto?, un primer hijo, pero un tercer hijo ya no, ¿ya? Un segundo hijo, difícil, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Mientras esta pareja
¿ya? Mamá y papá, ¿no es cierto? Van trabajando por tratar de alcanzar un buen nivel económico para sentir que pueden darle la misma educación al segundo que al primero, ¿no es cierto? Se empiezan a pasar los años. Y en ese proceso, ¿no es cierto? Tú entras en la lógica de que nada, se fue la época fértil, se fue la posibilidad de tener hijos, ¿ya? Sumemos la ISAPRE, sumemos la ISAPRE, ¿no es cierto? Donde las mujeres se considera edad de fertilidad, o sea, edad fértil como un riesgo, ¿ya? Entonces, déjame planteártelo así. Esas violencias institucionales y estructurales, porque honestamente yo creo que es un violentamiento el que una institución le diga a una mujer, ¿ya?, que por ser fértil es un riesgo, ¿ya? Todas esas violencias generan que la gente tenga dificultad, temor, imposibilidad, ¿no es cierto?, de traer más hijos al mundo que vive en Chile, digamos, ¿ya? O sea, porque Ahora, la elaboración del imaginario sí, en torno a la idea de traerlo es terrible en función a las variables que estabas comentando, claro. sí, Claro. sí. Y te sumo entonces, bajemos a los datos. Mira, Perfecto. la tasa de, como digo, no sé si ya lo comentamos, la tasa de recambio, la tasa de replacement, bueno, no me acuerdo cómo se llama, perdón, no me acuerdo el término técnico ya, pero la tasa de que de alguna manera se mantenga la población es del 2,1%, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa de que si hay dos padres, ¿no es cierto? Por lo menos siempre se ha visto así. Si hay dos padres, ¿no es cierto? Esos dos padres deberían generar por lo menos dos hijos. Y coma uno. ¿Por qué coma uno? Porque hay niños que se mueren. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces, el dos, ¿no es cierto? Esta familia, una familia de un papá y una mamá, súper teórico, ¿no es cierto? Tendría que tener por lo menos dos hijos. ¿Ya? Nosotros en este momento, el año 2017, 2016 o 2017, íbamos en el 1,6. ¿Ya? Imagínate. En el año 2020, y como te digo, este dato tal vez tenga que chequearlo porque no estoy seguro si está, porque lo leí en un diario, digamos, hace poquito, estaríamos en el 1,06, ¿ya? Con una tasa caída así en picada de la natalidad, porque la gente, te lo voy a poner así, tiene temor de traer gente, tiene temor de traer personas al mundo en Chile. Claro. Imagínate lo que dice eso del bienestar de las personas, del temor, digamos, ¿para qué voy a traer? No puedo traer un hijo al mundo porque en Chile no lo va a pasar bien. No puedo darle las herramientas que yo creo que son mínimas para que él tenga una buena vida. Imagínate lo que es eso. Imagínate lo que eso afecta en términos de lo que tú dijiste, del imaginario de bienestar, ¿ya? Entonces, si tú dices, estamos en una sociedad que ha puesto por delante lo económico y todo el resto para atrás, y la salud mental no sé por dónde atrás, ¿no es cierto? Si estamos planteando esa lógica, ¿no es cierto? Y donde de alguna manera no quiere, la gente no quiere traer más gente a la fiesta, porque cree que la fiesta es muy mala. Imagínate lo que dice eso de nuestra sociedad y de las cosas que deberíamos cambiar. No, muy fuerte. Salto, mira, me echáis un poquito cuerda. No, Es súper pero chileno. me Me encanta echáis porque un poquito de cuerda, digamos, y nos metemos a hablar de Sename, ¿ya? De las cosas que pasan en Sename, ¿no es cierto? La preocupación por la infancia en Chile, ¿no es cierto? Hay una cosa que es brutal, que no lo hemos, no sé, los medios lo dijeron, pero un rato. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos declaró violadores sistemáticos de los derechos de los niños. Déjame contextualizar esta cuestión. La última vez que se nos declara que como Estado violamos sistemáticamente los derechos de alguien fue durante la dictadura del señor Pinochet. Y esto estamos hablando en época de democracia. Mira, datos. Esto no me lo aprendí, pero los tengo aquí. dale, Para mí dale. son tremendamente importantes. Mira, el Sename
a ver, hay una de las investigaciones, ¿no es cierto?, que fue polémica porque efectivamente fue una investigación de PDI, ¿no es cierto?, que parece que no era intención que se diera tan a la vista, pero se dio a la vista, etcétera. Tiene un tema ese tipo. Una investigación del 2017, ¿ya?, donde se hizo un catastro de todas las situaciones que no habían sido regularizadas o informadas, ¿ya? Y el 2017 lo que informaron es que eh, hubo 1.313 muertes de niños en el Sename, ¿ya? El problema es que uno dice, chuta, bueno, igual es harto, pero ¿con qué lo comparo? ¿No es cierto? Y ahí, bueno, es un poquito difícil compararlo porque claro, tú, con respecto a qué lo comparas, ¿ya? Entonces, uno lo que voy a saltar, ¿no es cierto? Voy a hacer un salto, porque si tú tienes niños del Sename, tú podrías decir niños desde 0 años hasta los 18 años, ¿no es cierto? Yo solamente ahí tengo el problema de que puedo comparar, no sé, tasas de mortalidad, ¿no es cierto? De jóvenes, ¿ya? De 10 años hasta 18 años, ¿ya? Y la tasa de mortalidad en Chile de la población general, hasta donde yo entiendo, es, a ver, es de un 1,8%, ¿ya? Eh, no, me equivoqué, espérame, dame un segundo. Calma, esperemos, veamos los datos. ¿Ah? Tanta Sí, información que veamos los nos datos. tiene. No, te voy a dar, un dato que tengo más claro, porque efectivamente, bueno, ese dato se puede sacar. De hecho, no lo tengo acá, pero no me acuerdo. Tendría que revisarlo. Pero déjame plantear una cosa. Te voy a plantear los temas de abuso, ¿ya? Los abusos sexuales que suceden al interior del Sename, que también son un tema más o menos preocupante, ¿ya? Esta misma investigación encontró que para un universo de 6.500 niños, el año 2017, se habían producido 310 situaciones de abuso sexual, ¿ya? Abuso sexual en realidad no sé cómo está tabulado, si está tabulado como violaciones, o sea, desde violaciones, digamos, pero hasta dónde, ¿ya? Pero básicamente se describieron 310 abusos sexuales, digamos, hechos por adultos o por otros jóvenes o por otros niños, niñas y adolescentes que estaban, ¿no es cierto?, como usuarios del sistema, ¿ya? Pero básicamente son 310 hechos, ¿ya? Si tú extrapolas 310 hechos sobre un universo de 6.500 personas, ¿ya? O 6.500 niños, niñas y adolescentes, tú te encuentras que te da una tasa de, y este número es grande, pero es porque para poder compararlo, te da Claro. una tasa de 4.769 casos por 100.000 habitantes, ¿ya? ¿Por qué te digo por 100.000 habitantes? Porque la tasa de violación en Chile es de 16 por 100.000 habitantes. Sí, la Imagínate. tasa de violaciones que están descritas, que están denunciadas, tenéis un número negro, una cifra negra, etcétera. Pero puesto así, o sea, ¿qué te estoy diciendo? Se entiende, digamos, de que todas estas tasas, pero con seco, porque ya te expliqué que no estoy seguro dónde corta el queque, ¿no es cierto?, la investigación, ¿no es cierto? Pero estamos diciendo que son 300 veces la Sí. tasa de la población general, ¿no es cierto?, en un sistema que debería estar planeado para resguardar, ¿no es cierto?, a la población juvenil que está en un problema social, ¿ya?, que está en circunstancias sociales, ¿ya? Si eso es culpa de los usuarios, perdón, de los operadores, no, no. Eso, de hecho, eso es lo que plantea el término de que es una violación sistemática. ¿Qué significa sistemática? Que no es una persona, es un sistema. Claro. Es un sistema que genera incentivos perversos, desgraciadamente, ¿no es cierto? Que entre otras cosas genera, ¿no es cierto?, vulneración sistemática de los jóvenes, de los niños y niñas y jóvenes que están dentro del sistema, ¿ya? La tasa de mortalidad, como te digo, también está tremendamente aumentada, ¿ya? Respecto de lo que uno podría comparar con la población de esa edad, ¿ya? Los datos ahí con respecto a la mortalidad infantil, por ejemplo, este 0, mira, entre 10 y 19 años, ¿ya?, la tasa de mortalidad de jóvenes en Chile es de 0,33 0,30. por mil habitantes. Es una tasa baja.
Y de hecho, una de las cosas que que estamos orgullosos en Chile, nosotros tenemos una mortalidad infantil y mortalidad de la población joven baja, ¿ya? Sin embargo, lo que tú te encuentras es que en Sename, y de nuevo, ahí tengo sesgo, porque no todos los niños son de los 10 a los 19, ¿no es cierto? Tienes los 1 a 10, ¿no es cierto? Pero no sé ese dato. O sea, me cuesta un poco compararlo. Pero en Sename tú tienes una tasa de mortalidad de 18 por 1000 habitantes. O sea, tienes una tasa de una mortalidad de niños, o sea, de jóvenes, ¿no es cierto?, entre 10 y 19 años, que está más o menos aumentada 54 veces, no 54%, 54 veces. ¿Ya? Impactante. Entonces, ahí uno dice, ¿qué pasa con Chile, ¿no es cierto?, que no nos preocupamos de la infancia? Y ahí es cuando me aparece este tema de que, claro, hay gente que podría pensar de que Chile andaría mejor sin alguna parte de la población, ¿ya? O que también, bueno, tal vez cuando tengamos mejor temas económicos o lo que sea, lo arreglamos, ¿no es cierto? Mientras estas personas están muriendo. Y estas personas, y te lo voy a preguntar de nuevo en una posición súper fría, ¿no es cierto? Porque creo que ya, pero si tú, ya, mira, si tú me dijeras, a mí no me importa nada, me importan las lucas. Ok, ¿ya? Cuando tú tienes una natalidad de un 1,6 o un 1,06, básicamente es una natalidad horrible, horrible, ¿ya? Pero te lo voy a plantear en términos económicos, ¿ya? Obviando todo lo que te acabo de decir y todos los temas morales que te acabo de plantear. Si tú solamente me dijeras, me importa poco, yo creo el tema de dinero, economía, ¿ya? El problema es que todo el sistema económico que nosotros tenemos está basado en que venga más gente y sostenga el sistema económico, ¿ya? Las escuelas, las escuelas, la educación, la salud, la economía, está todo basado en una construcción piramidal, donde de alguna manera los de abajo, ¿no es cierto?, van a ir sosteniendo todo hacia arriba. La FP, todo eso, la economía. Y esto significa que con esa tasa de natalidad que nosotros tenemos, vamos a tener cada vez un sistema más caro en todo, ¿ya? Económicamente más caro. ¿Por qué? Porque cada vez que hay más gente, tú tienes un tema económico que se llama economía de escala. Cuando tú tienes más gente, ¿no es cierto? Tú tienes los costos, ¿no es cierto? Se te reparten. Los costos marginales, ¿no es cierto? Se te reparten. Y de alguna manera hace que las cosas sean más baratas, ¿ya? Además, tienes menos gente que va a producir. Entonces nuestro Producto Interno Bruto se va a ir reduciendo. No porque nuestra economía sea peor, sino que porque hay menos gente que trabaja. Y además va a ir gente que, digamos, sistema capitalista, va a ir menos gente que consuma las Claro. cosas internas del país. Entonces, básicamente, tienes una postal, ¿no es cierto? O dejémoslo, una postal apocalíptica en términos económicos. Y no se han puesto los énfasis, ¿no es cierto?, en decir, espérate un poquito, pero ¿por qué pasa esto? Y ahí vuelvo a la primera pregunta tuya. Uno de los temas es salud mental. Bienestar, salud mental, ¿no es cierto? Los imaginarios que tú dices, ¿no es cierto?, de qué es traer gente a Chile, ¿no es cierto?, gente al mundo en Chile, todo eso. Y esa cultura no la hemos, no hemos respondido como deberíamos. Hay una época en Chile donde pasó algo parecido, que es, entiendo yo, que es alrededor como del 1840 o lo que sea, que hubo una gran migración de chilenos, de la fuerza productiva de Chile, migró entiendo yo que fue... ¿Ah? No, dale, te estaba escuchando, te estaba escuchando. Sí, entiendo, bueno, que es básicamente es antes de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Y una de las cosas que surge en ese momento, bueno, tengo la impresión, no tengo algunos datos ahí, vamos a preguntarle al profesor Salazar, porque no me las sé todas tampoco,
Pero creo que tuvo que ver, entre otras cosas, digamos, con la fiebre de oro en California, que mucho gañán, ¿no es cierto? Mucho gente, peón del pueblo, ¿no es cierto?, emigró a trabajar, ¿ya? Eh, y básicamente el efecto que tuvo en términos económicos fue brutal, digamos. La caída, ¿no es cierto? Naturalmente en ese momento no habían los datos que tomamos aquí cada trimestre, que no, 5 o 10 años hacia atrás, digamos, pero la caída en la productividad económica del país fue brutal, porque no había nadie que hiciera las pegas, básicamente, así como te lo digo, ¿no es cierto? Entonces, eh, ahora, lo que fue bueno, y ojalá sea ese el horizonte que nos vuelva a pasar, ¿no es cierto? Es que en esa época surgieron las primeras leyes sociales del trabajo, porque efectivamente a la gente, a las empresas, bueno, a la hacienda en realidad, que era en esa época, ¿no es cierto?, les interesó empezar a respetar algunas cositas para que la gente se quedara a trabajar, porque se dieron cuenta que sin gente ellos tampoco pueden producir, ¿ya? Y ojalá sea eso, ¿no es cierto?, que te estoy planteando, de que esa lógica ecológica, ¿no es cierto?, que no es solamente de salud, ¿ya?, es de bienestar, ¿ya?, sea, ojalá, el resultado de este proceso, ¿ya? Porque como te digo, ese cambio de mentalidad, desde mi punto de vista, me lo puede discutir cualquiera, digamos, es, eh, pero desde mi punto de vista, es lo que nos hizo diferentes a nosotros de otros países como Suecia, como Australia, como Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Que bueno, un poco lo que ya te había planteado. No sé si me dio mucho por las ramas, No, estimado. es súper bien, porque en definitiva tiene que ver con la idea de poder entender dónde están los albores, dónde están los límites de la salud mental. ¿Dónde empezamos a hablar de salud mental? ¿Dónde empieza la discusión? ¿Qué vamos a incluir? ¿Qué no vamos a incluir? Y creo que esta conversación ha sido muy desnaturalizante en eso. Creo que hay un imaginario intelectual también de lo que es la salud mental. Y al parecer este imaginario, ¿cierto? Muy neopositivista, por lo demás, muy biomédico, está muy centrado en ciertos elementos que constituyen la causa y el efecto de la psicopatología para entender la salud mental y desde ahí un hacer. Pero claro, poniendo en perspectiva lo que estás planteando, la complejidad de la salud mental es gigantesca y la necesidad de una ley es imperiosa. A mí te escuchaba y me hacía sentido cuando habláis de Salazar y estáis hablando al final, ¿cierto? Me hace sentido también desde Gysi, cuando habla de la connotación del guacho, la Mm. importancia de la figura del guacho, ¿cierto? Y qué le pasa al país cuando se da cuenta, en los mismos fundos, cuando el guacho andaba votado, no tenía derecho, no era ciudadano, no tenía derecho a tener hijos, ni nada, cuando se dan cuenta que el guacho podía ser productivo, termina metido hasta en la salitrera. Entonces, claro, ¿cuándo empieza a existir el humano? ¿A quién vamos a llamar humano? ¿Dónde está el otro, en definitiva? ¿Mm? ¿Quién define la salud mental? ¿Quiénes son esos otros que definen la salud mental y que definen la salud mental de toda una ciudadanía, digamos? ¿Sí? No, no es menor. Yo, en ese sentido, darte las gracias por la entrevista, ¿cierto? Darte las gracias por los comentarios. Ya cerrando, me gustaría, después de todo lo que hemos hablado, de tanto dato importante, tanta reflexión, Jaime, preguntarte a modo de conclusión, si pudieras definir, ¿cierto? En un par de ideas, ¿qué es lo que hace más imperioso en este momento de pandemia, que estamos en el post del estallido social, que no sabemos si viene de nuevo o qué va a pasar, estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? Eh, en este momento, ¿por qué, desde tu parecer, es importante que exista una ley de salud mental en Chile? ¿Cuáles serían tus primeras premisas en torno a esa pregunta? ¿Qué Mira, prioriza don Jaime? mira, la salud mental, tratando de resumir,
todo lo que hemos conversado, es tremendamente más compleja de lo que de alguna manera entendemos de modo cliché. Y de alguna manera, si no nos hacemos cargo de eso, vamos a tener una crisis en términos no solamente políticos, ¿ya? Porque este estallido social, yo lo voy a poner así, fue un episodio, pero puede volver a ocurrir, ¿ya? Con todo lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Ahí uno elegirá qué es lo bueno y lo malo para cada uno, pero no es que ya pasó, ¿ya? Esto, si es que no incluimos el tema de la salud mental, va a volver a ocurrir con todo, con las violaciones de derechos humanos, con todo eso. Pero también, en términos económicos y políticos, ¿ya? O sea, perdón, políticos ya lo dije, pero en términos económicos también. Si no lo incluimos, nos vemos en un escenario a una década más, ¿no es cierto?, de una caída de los alcances económicos que hemos tenido. Entonces, la salud mental es una forma, o creo que el incluir la salud mental y de alguna manera de que los mismos profesionales, ¿no es cierto?, profesores, etcétera, digamos, volvamos a posicionar el tema y sigamos la queja de la gente, ¿no es cierto?, y de ponerle términos, de ponerle números, de ponerle conceptos, de ponerle qué sé yo, es la posibilidad, es una de las posibilidades de humanizar esta sociedad. Y esa humanización no va a ir solamente en términos de que vivamos mejor, sino que también va a ir en la lógica de crecer como sociedad, crecer económicamente, que eso no está peleado, es parte de la misma ecología, De la de una misma, ecología, claro. de una ecología política, no social, no sé cómo decirlo, no soy experto en ese tema. Y es la posibilidad, ¿no es cierto?, también para la gente que está con esa lógica de esa idea de un país desarrollado. No hay posibilidad de construir un país desarrollado, ¿ya?, sin incluir la salud y la salud mental de la población y el bienestar. No hay posibilidad de que eso exista. No hay salud, dice la OMS, dice, no hay salud sin salud mental. Yo digo que no hay desarrollo sin salud y sin salud mental. No es posible. Por lo tanto, no es algo que se pueda dejar para después, ¿ya? Nombraste a mi muy querido profesor Jorge Guise, así que no puedo dejar de nombrarlo. Me tocaste una fibra aquí. Ah, que un crack. Nada que decir del profesor Guise, un crack. Pucha, Estamos con. a tantos profes que uno le mandaría un abrazo, no sé, bueno, hay uno, Ahí hay uno. Sí. ahí hay uno. Estamos con Jaime Fombona en la entrevista de Sur o No Sur. Bueno, Jaime, agradecer tu tiempo, agradecer una amistad profunda. Tú sabes que aquí hay mucho cariño por medio, muchas tertulias, muchas conversas hasta altas horas de la madrugada, ¿cierto? De estos temas de contingencia que nos interesa a todos nosotros. Darte las gracias por tu participación, por compartir cierto conocimiento e ideas en esta entrevista. Palabra al cierre, no sé qué quieres decir, algún comentario, algo. No, mira, uno de los temas que a mí me interesa muchísimo y que me voy a poner patudo, si tú quieres conversar en algún momento, digamos, con temas del tema de prevención de suicidio, ¿ya?, que es uno de los temas de mi interés, y que efectivamente es un tema complejo por varias razones. Si quieres en algún momento hablar de ese tema, me encantaría poder conversar. Hay pocos espacios para poder conversar esos temas. Y me encantaría, porque creo que también es una de las cosas que yo he aprendido, ¿no es cierto?, de que hay mucha gente que sufre, ¿no es cierto?, y sufre en silencio. Y eso ojalá, no sé, pudiéramos ir cambiándolo, porque esto no es solamente, ¿no es cierto?, de políticas grandes, ¿no es cierto?, sino que también de las acciones que podemos tomar como personas, ¿ya? Y en algún momento, bueno, si se puede ocupar, digamos, este espacio, digamos, como para hacer reflexión, mostrar algunos temas, ¿no es cierto?, a mí me encantaría, ¿ya?
Más allá de eso, pucha, estoy totalmente agradecido, ¿no es cierto?, de tu invitación. Creo que, espero no haberte dado la lata, ¿no es cierto?, con un poco también como yo veo las cosas, ¿no es cierto?, con la visión también de incluir, ¿no es cierto?, de salirme un poco también. Yo me imagino que cuando algunos colegas dicen, pucha, el profe de psicología está hablando, va a hablar de depresión, va a hablar de esquizofrenia, pucha, en realidad tal vez debería haberlo hecho más, ¿no es cierto? Pero claro, como es un poco un tema que ya, que es un poco, a ver, yo creo que hay harta gente que podría hacerlo hasta mejor que yo, ¿no es cierto? Entonces no me metí mucho. Pero no más allá de eso, pucha, tremendamente agradecido, estimado, y pucha, tantas tertulias que espero que sigamos teniendo, ¿no es cierto?, en el futuro, de tantos temas ahí. Así que yo quedo a disposición de usted cuando me necesite por cualquier cosa. Súper. Darte las gracias, Jaime, por tu tiempo, por tu disposición, por todo el análisis y por lo valioso que va a ser esta entrevista, ¿cierto? Para todo el mundo estudiantil acá en Puerto Montt. La potencia de poder tener actores regionales, actores locales, desde la Sí, academia, sí. desde el trabajo público, es la idea de este ciclo de entrevistas, ¿cierto? De acá del canal Sur o No Sur. Así que darte las gracias y darles las Súper. gracias a ustedes también. Dígame. Y la próxima vez le metemos también más eje regional. Eso también es un Epa, tema que es importante. súper, súper, Perfecto. súper. Ya, pues un gran abrazo, estimado Carlos. Un gran abrazo. Cuídate, que estén muy bien. Nos vemos. Saludos a todos ustedes, que estén muy Vale, bien. cuídate mucho. Recuerden darle like, ¿cierto? Y suscribirse al canal. Vienen más entrevistas para que puedan seguir viendo y aprendiendo de la salud mental y las ciencias sociales. Un abrazo grande, cuídense, que estén muy bien.